aprovechen pues esas creo que si lo puedan ver, si se puedan si los dejen negociar. Lo que hablo es mi compañero. Bueno, entonces volvemos a lo que íbamos y ya para siempre. Y completo. Con relación a sus diferentes, básicamente la generación de valor la van a desarrollar es aplicando todo lo que qué pena. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí se observa la pantalla. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Bueno. Buenas noches. No pensé que iba a hacerlo el encuentro porque ya varios de ustedes me habían dicho que pues que tenían demasiadas tareas, que tienen de todas las materias que entregar trabajos, entonces que esta semana la tenía muy pesada y por eso no había planeado lo del encuentro. O sea, planeaba grabar esta información y mandarles las diapositivas para que ustedes entendieran cómo se hacía el trabajo. Pero algunos de sus compañeros hace un momentico me escribieron y me dijeron que sí era bueno. Entonces, los que deseen, pues, si de pronto no se pueden quedar tranquilos, que igual no voy a llamar a lista. ¿Me escucha? Sí, profe. Bueno, el tema entonces de hoy es lo del tema del herbario. Para poder que ustedes realicen la información que necesitan para lo del herbario, deben entender esta imagen que está reducida. El reino planta se divide principalmente en dos grupos, las traqueofitas y las briófitas. Las traqueofitas son aquellas plantas que presentan tejidos conductores, es decir, lo del xilema y floema. Y que recuerden que el xilema es el encargado de llevar el agua y los nutrientes desde la raíz al resto de la planta. Y el floema es lo que ya se conoce como la savia elaborada, o sea que ya después de que se realice el proceso de fotosíntesis, los productos que salgan del proceso de la fotosíntesis van a ser enviados o transportados por el floema. Bueno, y dentro de las traqueofitas entonces van a estar otros grupos, ¿cierto? Unas plantas que no presentan semilla, que son las pteridofitas, que dentro de esas se encuentran los helechos, los licopodios y las colas de caballo. Y las plantas que se conocen con semilla o espermatofitas, dentro de esas están las gimnospermas y las angiospermas. Principalmente dentro de la tarea, las plantas que les coloco a investigar van a estar dentro de las pteridofitas y las espermatofitas, sobre todo gimnospermas y angiospermas. ¿Listo? Briofitas no coloqué ahí, o sea que no hay ni musgos, no hay hepáticas ni antocerotis. El tema de lo de las briofitas.
Dentro de las biofitas, entonces, están, bueno, son primero plantas que son muy antiguas y no son plantas como las demás plantas donde se ve claramente que tienen raíces, que tienen hojas, que tienen un tallo. No, estas plantas no poseen estas estructuras. En la parte de arriba ustedes van a observar un musgo. Al lado izquierdo, una hepática. Y hepática porque tiene la figura similar a como a un hígado. Y las anteróxidas, que también entonces están dentro de este grupo. Son plantas de tamaños muy pequeños. No exceden a los 2 metros. ¿Por qué? Porque como no tienen esos tejidos conductores, o sea, lo del xilema y el floema, no tienen, entonces no tendrían cómo subir a largas distancias el agua o otras sustancias otros nutrientes que necesiten. Entonces ellos simplemente por la piel de la planta ingresa el agua y así se nutre la planta. Inclusive vienen a ser plantas indicadoras de buenos ambientes o indicadoras de que en esa zona hay presencia de agua. Este es el ciclo de vida. Lo que ustedes ven a mano izquierda, donde dice gametofito macho y gametofito hembra, quiere decir que hay una planta que es hembra y otra planta que es macho. Luego entonces se liberan los espermatozoides del gametofito macho y esos espermatozoides se mueven por el agua hasta llegar a el gametofito femenino, donde va a entrar y se va a encontrar entonces con el óvulo y se va a dar la fecundación de la planta. Luego entonces se forman, en la planta crece una estructura que se desconoce como el esporofito, y de ese esporofito salen las esporas, y se da de nuevo la formación de la planta. Luego siguen las traqueofitas. Dentro de las traqueofitas, entonces, como les decía, están las pteridofitas y espermatofitas. Las pteridofitas, entonces, dentro de las pteridofitas están los helechos, los licopodios y las colas de caballo. Plantas, entonces, que no poseen semillas, presentan, entonces, xilema y floema. No tienen propiamente la raíz y hojas, sino que tienen otras estructuras parecidas. Y recuerden que estas entonces no poseen semillas. Se encuentran en suelos que son ácidos, o sea que donde ustedes vean que esté creciendo un helecho, quiere decir que ese suelo es ácido. Son monoicas, o sea que en la planta hay el sexo femenino y el sexo masculino. Acá está entonces la estructura de las pteridofitas. Como les decía, no presentan raíces, sino como unas especies de rizoides. Y lo que se ve como las hojitas no son hojas, sino que lo que se conoce como fronda. A mano derecha van a observar las hojas de un helecho. Y en la parte de abajo de esas hojas, ustedes van a encontrar como unas pepitas negras o cafés. Eso es lo que se conoce como soros. Y dentro de esos soros van a estar las esporas. Y el ciclo de vida es similar al de el reino o la división anterior, a la de a donde están pues los musgos, las hepáticas, es similar. O sea, siempre hay una planta que tiene donde va a estar los espermatozoides y otra que va a contener el óvulo.
Pero en este caso, entonces, la misma planta ya no van a ser plantas separadas, sino la misma planta. Dentro de la misma planta están las dos estructuras, la femenina y la masculina. Se liberan entonces los espermatozoides otra vez, ingresan al gametofito, y dentro del gametofito va a estar la estructura femenina, pues el óvulo, y se va a dar la fecundación. Se da la formación de la planta, y luego cuando sale esa fronda, en la fronda van a estar presentes esos soros, y de los soros van a salir las esporas y vuelve y germina el gametofito. Esto entonces es lo que ustedes más le deben colocar cuidado, que ya empieza la parte de las gimnospermas y las angiospermas, que estas es que van a encontrar varias plantas de las que van a evaluar. Entonces, estas sí presentan también xilema y floema. La diferencia entonces es que en este caso la semilla no va a estar cubierta, como en el caso de las angiospermas. La semilla de las angiospermas está cubierta por un fruto, mientras que en esta la semilla está descubierta, o sea que son fanerógamas. Los órganos sexuales ya van a estar dentro de las piñas. Y dentro de las gimnospermas, los principales entonces son los pinos, los abetos, los cipreses, las araucarias. Son árboles que son muy antiguos, son demasiado antiguos. Y además de eso, son árboles que son de los tallos, son muy gruesos. Entonces son árboles que se utilizan para la industria maderera. Acá entonces el gametofito masculino se va a llamar anterozoide, y el gametofito femenino se va a conocer como arquegonio. Y también son monoicas, o sea, plantas que tienen dentro de la misma planta va a estar ambos sexos. No presentan frutos ni presentan flores. Acá entonces este es un ejemplo muy común, lo del árbol del ginkgo biloba. Entonces observen que su tallo es grueso. Los pinos, los cipreses, y lo que les decía ahorita, que tienen unas pequeñas conitos, y dentro de esos conitos es que va a estar la parte sexual de lo de los árboles. Los genitales, que este es uno que se llama buco, el nombre común es buco y el nombre científico es Genetum genemum. Y las cicas revoluta, que son parecidas como una palma, pero ustedes las van a diferenciar porque son de tamaños más pequeños, y además de eso presentan esos conos, que son esos conos masculinos que les ayuda para el tema de la reproducción. Acá entonces está el ciclo de vida. Generalmente, ¿qué sucede? Que el cono masculino se encuentra en las partes más altas del árbol. De ahí, entonces se libera el polen. Y el cono femenino que está más abajo, entonces por gravedad, ese polen baja hasta donde se encuentra el polen, el cono femenino, y ahí se va a dar la fecundación. Entonces, ese polen va a fecundar el óvulo que se encuentra en esos conos femeninos. Se da la formación entonces de la semilla. La semilla, mire que no está cubierta por un fruto, y luego se va a dar la germinación y la formación entonces del árbol.
Entonces, cuando ustedes tengan que colocar lo del ciclo de alguna planta que hayan escogido, que sea una gimnosperma, pueden colocar este ciclo de vida. ¿Listo? Las taqueofitas y dentro de las angiospermas, que estas son las plantas que más van a encontrar a nivel de la naturaleza. Son plantas que llevan relativamente poco tiempo en la tierra, o sea que no son así de viejas como las gimnospermas, no son entonces y son más evolucionadas, porque poseen pues todas estas estructuras, o sea, presentan las flores, presentan los frutos, y eso les ayuda a que por medio de algunos agentes, pues como el agua, el viento, o por medio de los polinizadores, o por medio de otros microorganismos o organismos que sean dispersores, se dé tanto la reproducción de este tipo de plantas. Acá entonces estas plantas, la semilla sí está cubierta y la semilla va a estar dentro de un fruto. Un ejemplo muy común entonces sería el de, por ejemplo, de una manzana, de un limón, de una naranja, de una guanábana, ¿cierto? Que por dentro entonces de esos frutos van a estar las semillas, o sea que ahí la semilla está cubierta. Su reproducción entonces se da por medio de las flores y por los frutos. Por medio de las flores entonces sería una reproducción sexual. Por medio de del fruto, ¿por qué? Porque ahí está la semilla y entonces simplemente la semilla cae o es transportada por algún animal y luego cuando el animal haga sus heces, sale de nuevo la semilla y se da entonces, se da la reproducción entonces del árbol. Un momento. Okay. Hay una frase que dice, si las botas del programador están limpias, bueno, en cuanto a lo de las partes de la planta, en las angiospermas sí van a encontrar todas estas partes, que son entonces las hojas, los frutos, las flores, el limbo. El limbo es la parte final de la hoja y el peciolo es la parte donde se une la hoja al tallo y la raíz. Además de eso, las hojas tienen dos caras, ¿cierto? Una parte, la parte de arriba que se conoce como el haz y la parte de abajo de la hoja que es la que se conoce como el embés. En la parte de abajo, o sea, en el embés van a encontrar como unas especies de poros. Por esos poros sale entonces el oxígeno y ingresa el CO2. Y una cosa muy importante, recuerden entonces que luego de que ya se da la unión entre el espermatozoide y el óvulo de la planta, que se da ya la formación pues de esa semilla, la flor entonces se cae y se da la formación del fruto. Bueno, entonces acá están las partes de la flor y esto ¿para qué les sirve? Para entender cómo se da entonces el ciclo de vida de las plantas. Entonces hay plantas
que dentro de la misma flor van a encontrar las dos estructuras, la estructura femenina y la estructura masculina. Hay otra forma donde la planta va a tener unas flores que tienen la estructura femenina y otras flores que tengan la estructura masculina. O hay plantas donde solamente va a estar la parte femenina y en otra parte va a estar la planta la parte masculina o viceversa. Entonces, en ese caso, donde cuando dentro de la misma flor no están las dos estructuras, o sea, la femenina y la masculina, necesita la ayuda de los polinizadores o de otros organismos que se encarguen del transporte de las semillas, ¿cierto? Dentro de las estructuras, entonces, masculinas se encuentra, o la estructura masculina se conoce como el androceo o los estambres. Y va a estar la parte amarilla, se conoce como antera, y la otra partecita larguita se conoce como filamento. Eso ustedes van a ver dentro de las flores eso, ¿cierto? Y la parte femenina se conoce como gineceo. Y el gineceo está compuesto por 3 estructuras. El estigma, que es la parte de arriba. En el centro de la flor ustedes van a ver algo como verde, ¿cierto? Que está estrecho y luego se va abriendo, se vuelve más grueso. Entonces esa es la estructura femenina. Y la primera parte es el estigma, o sea, donde va a caer entonces el polen que suelte la antera. Luego sigue el estilo, que es como el tallito de ese gineceo. Y luego sigue el ovario, que es donde están entonces los óvulos, que van a ser luego fecundados por las esporas. Acá está entonces el ciclo de vida. Entonces, como les decía, está la parte de la flor, de la antera, van a salir los granos de polen. Luego, cuando caen sobre el pistilo, ese grano de polen le va a crecer como una especie de tubo que ahí se observa en amarillo, y ese tubo llega hasta el óvulo, los óvulos de la parte femenina. Y van entonces a depositarse los espermatozoides y se van a unir a los gametofitos femeninos de esa flor. Ya cuando se da la fecundación, entonces se da la formación de esas semillas, y de las semillas, entonces las semillas caen y empiezan a germinar en la tierra y empieza a crecer la planta, que se conoce como plántula cuando está en estado pequeño, hasta que luego se forme el árbol maduro y vuelvan a salir las flores y vuelva a suceder todo el proceso. La parte que está en amarillo es la parte diploide, que es la unión entonces de los dos gametos. Cada gameto es N, y cuando se unen entonces ya es 2N, y la parte en azul es N. Dentro de la clasificación también de las angiospermas hay 2 tipos de clasificaciones, unos que son los monocotiledones y los dicotiledones. Cuando ustedes abren, por ejemplo, un frijol, la semilla pues del frijol, ustedes abren y van a encontrar como 2 estructuras blancas separaditas. Cada una de esas estructuras entonces se conocen como cotiledón. Y
ese tipo de árbol o ese tipo de planta es un dicotiledón, porque presenta dos cotiledones. Hay otras que son donde esa estructura, entonces la semilla solamente tiene una sola, es un dicotiledón, o un monocotiledón. ¿Y cuáles son los casos de esos monocotiledones? Por ejemplo, el arroz, el bambú, la caña de azúcar, tiene semillas que son monocotiledones. Esto entonces, ustedes cuando estén trabajando algunas de las plantas y dentro de esas plantas tengan angiospermas, tienen que colocar si son monocotiledóneas o son plantas dicotiledones. Acá entonces van a aparecer algunos de los ejemplos. Dentro de las monocotiledonas, entonces, las lentejas, las orquídeas, el aloe vera, la cebolla, las palmeras, los pastos, los bambú. O sea que dentro de una de las plantas que ustedes que tienen que buscar la clasificación hay una palmera. Entonces esa palmera la deben colocar como una monocotiledonia. Entonces colocarían angiosperma, monocotiledonia. El plátano también es monocotiledón y los juncos. Aquí hay otros ejemplos, el tulipán, el trigo, la orquídea, y vuelven a observar la palma. Y dentro de los dicotiledóneos, entonces están la magnolia, el abedul, la ortiga, la manzana, el cactus, las begonias, el mango, la naranja, son dicotiledones. Las rosas, las habas, la papa, el girasol. La mayoría de esas, la mayoría de las plantas son dicotiledones. La encina, la manzanilla, las crucíferas, las arvejas son dicotiledóneas, las rosas silvestres. Bueno, ya dentro del trabajo ustedes ya saben que entonces hola. Chicos. Hola, profe. Hola. Bueno, ¿en esa parte tienen alguna pregunta? No. Ah, estamos bien, profe. Ahorita cuando estemos hablando ya de lo que va en el trabajo, si tienen preguntas me las van haciendo, listo, que ya voy a empezar a explicarles lo que va dentro del trabajo. Bueno, entonces está lo de la portada. De nuevo vuelvo y les digo, justifiquen los textos que ya les he enviado, inclusive al grupo de WhatsApp, la manera como se justifican los textos, si alguno no lo sabe. Si lo del tema del interlineado, otra vez es opcional. Si el trabajo les va a quedar muy grande, lo pueden trabajar en un interlineado de uno. Y el tema de la redacción. Acá inclusive hay unos ejemplos para que ustedes observen lo de la justificación de los párrafos y el interlineado. El tema de lo de las citas, la gran mayoría peca por eso, porque no están colocando las citas. Recuerden que citar simplemente es colocar el apellido, el primer apellido del autor o autores y el año en que se hizo el trabajo. O si no hay un año, entonces simplemente el año en que hicieron la consulta, que sería el 2021. Si no aparece un autor, sino que es, por ejemplo, de alguna página web, entonces colocan el nombre de la página web. Entonces, supongamos, es Wikipedia, entonces Wikipedia, 2021. Listo, eso es solo citar. Y se puede colocar al final de los párrafos o ustedes dicen, así como indica Correa en el 2015, o de acuerdo como
como dice Correa en el 2015, esas son 3 formas, o hay muchas formas entonces de citar. Otra vez entonces es similar a lo que trabajaron en el insectario, y la primera pregunta sería entonces consulta qué es un herbario, cuál es su importancia, y en esta parte de cuál es su importancia les indico algo, porque en algunos en el insectario colocaron cuál era la importancia de los insectos. Es importante decir cuál es la importancia, por ejemplo, de las plantas, pero cuál es la importancia del herbario en específico. Al tener entonces esa colección ahí, va a ayudar primero a que otras personas conozcan sobre el tema de la taxonomía de esas plantas, o sea, sobre el tema de la clasificación de esas plantas. Lo otro es que muchas de esas plantas pueden ser utilizadas para estudios genéticos. Otra es que puede ayudar inclusive para decir el tema de si son especies que están en vía de extinción o son especies extintas, ¿cierto? Entonces, esa sería específicamente la importancia del herbario. Luego van a hacer la consulta en la página de la Nacional. Yo estuve revisando hoy la página. Resulta que la página no está mostrando las imágenes de las plantas. En el insectario sí no mostraba las imágenes de los insectos, pero en la del herbario sí. Esas imágenes las necesitábamos para hacer la consulta de cuáles son los datos que debe llevar la etiqueta de clasificación. Pero también ustedes eso lo pueden buscar por internet. Ustedes le dan y van inclusive a encontrar unos ejemplos de algunos herbarios, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de México o del herbario de Nueva York, ¿cierto? De otros herbarios que son importantes a nivel mundial. Voy a especificar algo, porque también algunos compañeros en el trabajo anterior cometieron este error. Resulta que buscaron los resultados de las plantas que ustedes colectaron y de las plantas del quinto punto, de las plantas donde yo les puse las imágenes. De esas plantas, de esos insectos, por ejemplo, no se debía buscar la información, era solamente de los dos nombres que les colocaba ahí. Y eso mismo sucede para este punto. Solamente de Cecropia peltata y de Cytenia macrófila van a buscar la información en la página de la Nacional. Entonces, para cada una de estas plantas van a buscar cuántos resultados, cuál es la taxonomía, o sea, cuál es la clasificación, cuál es el nombre común. Esto también lo voy a aclarar porque el nombre común no es lo mismo que el nombre científico. El nombre común es el nombre que le da cualquier persona en cualquier región, y eso va a cambiar dependiendo de la región. Supongamos, cuando ustedes estuvieron buscando lo del triatoma, en algunas regiones se les dice pito y en otras partes se les dice chincha besucona. Entonces, esos serían los nombres comunes. Y el nombre científico, entonces, sería triatoma, triatoma dimidiata. Y ese nombre científico va a estar compuesto por 2 nombres, o sea, la primera parte indica el género y la segunda parte es la que indica la especie. Otra parte muy importante es que los nombres científicos ustedes siempre los deben colocar en letra cursiva. Y como ven ahí, por ejemplo, con Cecropia o con Cytenia, la C de Cecropia va en mayúscula y la otra parte va en minúscula. Y
todo el nombre va en letra cursiva. Esta parte me la entienden. Sí, profe. Listo. De acuerdo, profe, sí, señora. Listo, o sea que no espero no encontrar como nombre científico un nombre común. Y como nombre, y en nombre científico, todo en mayúscula o sin estar en letra cursiva. Ya no le va a parecer así, profe. Bueno, acá entonces otra vez está lo de la página de la Universidad Nacional. Ya saben que en la parte de detalles es que ustedes van a encontrar la parte de la descripción taxonómica. Y miren, así era que aparecía lo de la página. O sea, donde aparecía la planta montada, como la deben montar ustedes, y la etiqueta, que en ese caso, por ejemplo, está haciendo una descripción corta de cómo es el árbol. Entonces está diciendo que es un arbusto, o sea, que no es un árbol de dimensiones grandes, cómo son las hojas. Ahí también está colocando el nombre común, está diciendo que es un aguacatillo, o sea, que es un aguacate, ¿cierto? Está dando una descripción de en qué parte se encontró, que fue en el Huila, y dice en qué finca, cómo se llama la finca, junto a qué estaba ese árbol, entonces dicen que junto a una quebrada, y la ubicación geográfica, la persona que identificó la planta y la persona que colectó la planta, y a qué altura está esa planta. Entonces, estos más o menos son como los datos que deben tener las etiquetas con las cuales van marcadas las plantas. ¿Listo? ¿Les queda claro esa parte? Sí, profe. Bueno, y esto era lo que yo les decía. Si, por ejemplo, no les abre lo de las etiquetas de la página de la Nacional, ustedes simplemente colocan en Google qué información tienen las etiquetas de los herbarios y así les van a aparecer y ustedes las abren y buscan qué información tiene, aunque ya pues prácticamente les di ese punto. Hay otra vez dos alternativas, porque como sé que están cogidos de la noche con otros trabajos, entonces, los que ya tengan la planta colectada y montada, pueden trabajar este punto. Simplemente, entonces, montan bien la planta, así como aparece acá en esta, ¿cierto? La pueden fijar con cinta transparente, que es más fácil. Y a esa planta entonces le van a buscar la información taxonómica, o sea, la clasificación, si es gimnosperma, si es angiosperma, si es musgos. ¿Qué recomendación les doy? Traten de coger plantas que sean angiospermas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de identificar. Y plantas que ustedes ya les conozcan, por ejemplo, los nombres. Ah, profe, ¿qué fue que vi un mango y cogí ese mango, las hojas y los tallos de ese mango y cogí además el fruto y vea, esto es lo que se lo voy a colocar. Porque también eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a coger esas plantas, no solamente son las hojitas y colocarlas así libres, no. Me la colocan con un pedacito del tallito y me la colocan si tiene frutos y si tienen flores, porque eso es lo que sirve para la identificación. O sea, la identificación no solamente se hace con las hojas, la identificación también se hace con el fruto y con las flores. ¿Listo? Entonces esa parte también la deben hacer. Bueno, acá entonces serían como las dos etiquetas que ustedes pueden trabajar, una donde realicen un cuadro donde coloquen desde reino hasta la parte de quién la determina,
o hasta la parte del epíteto específico, que es la especie, ¿cierto? El epíteto específico es la especie. Y la otra etiqueta, entonces, que ya lleva la otra información, parecida a la planta que les mostré hace un momentico de la nacional, donde vaya el nombre científico, el nombre común, quién la colectó, el lugar, la fecha. Ustedes vieron que hubo datos de ubicación, de altura, ¿cierto? Y ahí vuelvo y les ratifico. Entonces, que Mangifera indica es el nombre científico y va en cursiva. Y el nombre común, entonces, de ese Mangifera indica es el mango. La persona, entonces, las personas que hagan el punto anterior, entonces, en este punto 5 solamente tomarían 2 plantas. Y a esas 2 plantas les van a contestar entonces los siguientes preguntas. ¿Cuál es el nombre científico? ¿Cuál es el nombre común? ¿Cuál es la clasificación taxonómica? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Y qué utilidad, perjuicios o beneficios tiene esta planta para el medio ambiente o para los humanos? La otra alternativa es ¿cuál? Que los que no hayan tomado la planta, no hayan colectado la planta y no les dé tiempo de colectar la planta, entonces en vez de trabajar 2 plantas, identificar 2 plantas, van a identificar 4 plantas y le trabajarían las mismas preguntas. Estas entonces son las plantas. La primera planta no es un tomate de árbol, es un tomate ¿qué? De aliño, tomate de aliño. Ajá. Y es que, ¿será una angiosperma o una gimnosperma? ¿Esa se les parece a un pino o a un ciprés o es una planta que tenga, por ejemplo, flores, que miren que No tiene es una, es un angiosperma, ¿cierto? Te recuerden que todas esas que tengan fruto, que tengan flores, son angiosperma. Mami, Y, acá. hola, 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 dime. No te entendí, Mauricio. No, no, profe, no, muchas gracias. No, iba a decir una cosa, pero no. Bueno, No, muchas gracias. y Disculpe. ¿será monocotiledona o dicotiledona? Es una dicotiledona. Listo. La siguiente planta, la segunda es que, entonces ustedes cuando vayan a colocar el ciclo de vida, buscan el ciclo de vida de una angiosperma y al lado del ciclo de vida van a colocar que es una angiosperma y que además de eso es una dicotiledónea. ¿Listo? Al lado del ciclo de vida. Si el ciclo de vida no lo encuentran específico para el tomate, entonces pueden buscar el ciclo de vida de una angiosperma y al lado van a colocar angiosperma y dicotiledónea. ¿Listo? La segunda planta entonces, ¿qué es? mango. ¿Y dicotiledónea o monocotiledónea? Dicotiledónea. Ay, no. Dicotiledónea. Di. Entonces, al lado del ciclo de vida, lo mismo. Angiosperma, dicotiledónea. La tercera planta, entonces, ¿qué piensan que es?
Desde No, que pues una Google. planta de jardín, pero no sé cómo se llama. Bueno, entonces ustedes las van a buscar como plantas ornamentales o plantas de jardín. Y ustedes van a buscar las imágenes de esa y van a encontrar. Tiene algo que ver con el tema de flecha. ¿Listo? Ahí les doy un tip. La cuarta planta es que, ¿a qué se les parece esa planta? Como una palma. Como una palma. Uh-huh. Y esta palma, para poder encontrar como el nombre científico, es una palma que sus hojas en la parte del envés, o sea, la parte posterior de la hoja es gris. ¿Listo? Entonces, así la van a buscar. Palma, por ejemplo, de hojas grises. Y buscan las imágenes y así la encuentran. La quinta planta, ¿a qué se les parece? Es una orquídea. Es una orquídea. Y es una orquídea que es símbolo de acá de Colombia. Nunca la he escuchado. Bueno, Yo sí, profe, pero soy malísima para los nombres. no importa. Si me equivoco yo, ahora, y tus compañeros tampoco saben lo de la pronunciación, dilo como. Una cataleya. Ajá, muy bien. La sexta planta, ¿qué se les parece? Es Un un pino. pino. Un pino. Uh-huh. Un pino. Pero no es específicamente un pino, sino una araucaria. Entonces ustedes van a buscar dentro de las araucarias. Y esas plantas, entonces, ese pino que habíamos dicho, que era un angiosperma o una gimnosperma. ¿Mm? Gimnosperma no era. Ajá, Gimnosperma. una gimnosperma. Uh-huh. Bueno, la séptima planta es ¿qué? Un lulo. Un lulo. Un lilo. Ajá. ¿Y será que y ese lulo es angiosperma o gimnosperma? Angio, creo. Angiosperma. Ajá, monocotiledónea o dicotiledónea. Dicotiledónea. Y la octava planta es ¿qué? Es un Un cuerno. cuerno. Es un cuerno. Uh-huh. Es un cuerno. Bueno, y esos cuernos ustedes piensan estarán dentro de las angiospermas o gimnospermas. Está dentro de los helechos, o sea que es una pteridofita. ¿Listo? Entonces, dentro del ciclo de vida, ustedes deben colocar, es una pteridofita, es un helecho, y el helecho, ¿cómo se llama? ¿Cómo piensa? Es un helecho que se parece como a los cuernos de un animalito. De un animalito que está por allá como en Estados Unidos. No sé. Un reno, ¿qué? No sé. Un renito. Un alce. Un alce. Un alce. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, entonces mire que no es tan fácil, pues no es tan difícil, perdón. No fue tan difícil la cosa. Entonces ya saben que tienen dos alternativas para este punto. Los que no hagan la colecta de la planta y el montaje, utilizan 4 de estas plantas y le buscan todo lo del nombre común, el nombre científico, el ciclo de vida
donde van a decir si son angiospermas, si son gimnospermas, si son pteridofitas, si dentro de las angiospermas son que monocotiledóneas o dicotiledóneas. Esa sería la parte. Y otra vez acá. Tengo una pregunta. Hola. Profe, voy a dar un ejemplo por con aloe vera o alguna cosa así que no está muy claro el concepto para realizarlo. No entendí nada. Se te escucha por allá lejos, como en un hueco. A ver, puedes colocarla en el chat y yo miro porque no te entendí nada. O si alguno de los compañeros lo entendió, me dice. Mauricio. Profe, ¿qué fue lo que le pregunté? Y esto me entendió. Profe, ¿me podría dar por un ejemplo con el aloe vera o alguna planta así que no me quedó muy claro de la fascinomía? Pero que si le da un ejemplo con el aloe vera o algo con una planta así. Eso entendí yo, pues. Con la planta de la aloe vera, pero ¿qué necesitas buscar de la aloe vera? O sea, todo, mira. Simplemente te vas a meter acá. Mira, aloe vera. Te vas a Wikipedia, ¿cierto? Y en Wikipedia ya te va a decir acá la clasificación, o sea que esto es que es una magnolofita, para que también, que se me había olvidado decirles, magnolofita es similar a decir angiosperma, ¿listo? Para que no se vayan a asustar si buscan, por ejemplo, en Wikipedia o en la web esto y les sale en vez de angiosperma magnolofita, ya saben que se está refiriendo a angiosperma. Entonces, se sabe que es una angiosperma. Y vas a buscar entonces el ciclo de vida o simplemente le das acá. El aloe vera es angiosperma o gimnosperma. ¿Ves? Monocotiledonia o dicotiledonia. Monocotiledonia o dicotiledonia. Entonces aquí está diciendo que es una monocotiledonia. No lo sepan, entonces van y buscan, teniendo el nombre científico, con el nombre científico le dan buscar los usos, le dan buscar si es monocotiledonia o dicotiledonia, si es angiosperma o gimnosperma, y así les arroja la información. ¿Listo? Hola. Chicos. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, y entonces así es que ustedes colocan cada una de las plantas, o sea, un cuadrito donde vaya todo lo de la clasificación y otro cuadrito donde vaya el nombre científico común, quién colectó, quién lo identificó, la fecha, la ubicación, la altitud, ¿cierto? Todos esos datos. O para la planta pues que ustedes estén buscando. Ya, eso es como principalmente de lo que se trata la tarea. Aquí inclusive les voy a colocar la presentación en el chat y se los mando también al correo. Aparece un ejemplo con el Annona muricata, que es la guanábana, que es Annona muricata, nombre científico, y nombre común guanábana.
Entonces ahí aparece la tabla de la clasificación y mire que ahí estoy diciendo que es una traqueofita, que además de eso es una angiosperma y que es una dicotiledone. Recuerden que dentro de las traqueofitas están los helechos, están las gimnospermas y están las angiospermas. Entonces, que voy a trabajar con ese helecho que observé ahí de alce. Entonces voy a decir que es una traqueofita y que es un helecho. Si voy a trabajar, por ejemplo, con el mango, entonces voy a decir es una traqueofita, es una angiosperma y es una dicotiledone. ¿Listo? Acá está otra vez lo de la etiqueta. Este es el ciclo de vida. Sí, como les decía, si el ciclo de vida no les aparece específico para la planta, entonces buscan el ciclo de vida para una gimnosperma o el ciclo de vida para una angiosperma o el ciclo de vida para una pteridofita, o sea, para un helecho, ¿cierto? Acá está más específico este ciclo de vida porque ya está hablando de cuánto se demora cada etapa, por ejemplo, entonces, que cuánto se demora en germinar esa semilla, que cuánto se demora en aparecer las flores, que cuánto tiempo se demora en ser tomado el fruto, ¿cierto? O en hacerse la cosecha. Este, por ejemplo, entonces sería un ciclo de vida de un angiosperma, que ustedes se pueden fijar ahí en la presentación para que lo observen. Y lo otro, ¿cuál es el uso? Entonces, el uso está diciendo que esa guanábana, el fruto es comestible, que además de eso, ese fruto es utilizado para hacer batidos y postres, que además de eso, las hojas de esa planta se utilizan para preparar tés y esos tés sirven para personas que tienen problemas de cáncer. Y ya. Si ustedes encuentran que, por ejemplo, esa planta no cumple, por ejemplo, algún beneficio, ustedes saben que la mayoría de las plantas, o sea, que todas las plantas están cumpliendo ¿cuál servicio? El tema de lo de la producción de oxígeno, ¿cierto? Que además de eso, muchas de las plantas entonces sirven por medio de sus raíces para agarrar esa tierra, el terreno, y que no se dé entonces desastre, ¿cierto? Porque se puede dar, ¿qué se llama? Se me fue el nombre, alguien recuérdenme. Erosión. Sí, erosión, y pueden haber desastres debido a eso. Que otro tema es que también contribuyen con el tema de lo de la temperatura, lo que está sucediendo ahora en muchas zonas que están, por ejemplo, en el Brasil. ¿Ustedes creen que en la parte de la Amazonía, ahora en el 2020 que hubo todo ese tema de la deforestación, aumentó o disminuyó la temperatura? Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Porque las plantas ayudan a, contribuyen con la nivelación de todo ese tema de la temperatura. En aquellos lugares donde está presente las plantas, se da mayor transpiración, o sea que hay salida por medio de esas plantas del agua que absorben ellas por las raíces, se da la formación de las nubes y luego se dan las lluvias. Entonces, en esas zonas donde no hay presencia de plantas, no se da la lluvia y por tanto aumenta la temperatura. Entonces, a un cambio pues o todo este fenómeno del cambio climático. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa les digo? No, ya saben que entonces lo mismo, también para el tema de lo de las plantas,
hay también programas en Play Store para identificar plantas. También lo que les decía, pues que se pueden unir a esos grupos que hay en Facebook. O como una compañera que nos indicaba que metiéndose en Google Academy, también tienen la opción de la identificación de las plantas o de los insectos. Y ya, eso es todo. ¿Qué preguntas de pronto les surge con respecto al trabajo? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Usted habló pues de las ventajas, ¿cierto? Pero sí. ¿qué ventaja puede tener una planta? Estaba mirando, por ejemplo, para un limón, ¿qué desventajas hay? No lo encontré. A ver, hay algunas plantas que cuando tienen raíces muy grandes, ¿cierto? Entonces, esas plantas pueden llegar, si se colocan en zonas que no son adecuadas, pueden llegar a tumbar inclusive una casa, ¿cierto? O algunas plantas que, por ejemplo, son estas que son trepadoras, el Miami y todo eso, pueden llegar por las raíces, ¿cierto? La raíz empieza a crecer ahí en los muros, entonces también puede debilitar algunos de esos muros o presentarse problemas de humedades. ¿Qué otras desventajas? Pues si no se saben utilizar, hay plantas, si no se saben consumir y eso, hay plantas que pueden causar alergias, hay otras plantas que pueden tener sustancias que son alucinógenas, ¿cierto? Como el de la escopolamina. Hay plantas que, por ejemplo, si usted las siembra en un hábitat que no son hábitats adecuados, como por ejemplo la siembra de los pinos acá en estas zonas. Recuerden que los pinos acidifican los terrenos y al acidificarlos, entonces muchas otras plantas no van a crecer en esos terrenos, y al no crecer muchas de esas plantas, entonces no van a estar los insectos que necesitan esas plantas. Entonces es como un desbalance que causa el mismo hombre. Gracias. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, con lo de los insectos, que algunos de ustedes no colocaron, por ejemplo, lo de las desventajas también es eso. O sea, hay insectos, desde que un ecosistema no sea alterado, va a haber un balance. Quiere decir que todo insecto va a tener otro insecto que lo controle, otro organismo, ¿cierto? Otro animal o planta que lo regule. Pero cuando nosotros hacemos cambios de esos ecosistemas, se empieza a dar el desbalance. Entonces, de eso es que se habla de especies exóticas. Cuando, por ejemplo, yo traigo una planta del Japón y vengo y la siembro acá, primero no sé si esa planta vaya a crecer en abundancia, ¿cierto? Y vaya a acabar con otras plantas que sean nativas. Segundo, como no me traigo los controladores biológicos de esa planta, entonces vuelve y pueden crecer las poblaciones así de una manera desorbitada, ¿cierto? Entonces, nosotros los humanos somos los que generamos esos cambios en los ecosistemas. ¿Qué otra pregunta tiene? No, profe, está todo claro. Listo. Muchas gracias. Profe, yo Hola. tengo una pregunta. Sí. Pero es un poquito referente pues como a la otra tarea que tenemos del ejercicio comparativo. Sí. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar pues como toda esta información, o la podemos hacer por medio de
pues de consultas, de investigación. Lo mismo lo pueden hacer por la web o recuerden entonces que en el Drive, que ya les voy a mostrar, en el Drive ustedes van a encontrar libros también específicos para esta parte de lo del herbario y los de plantas. También habían libros de insectos, o sea, de la parte de entomología. Y hay unos libros de microbiología que se los coloqué ahí, espérense. Libros de biotecnología. Entonces ahí observan lo de las carpetas. Hay una que dice zoología, plantas y microbiología. En esa parte de esa carpeta de microbiología van a encontrar los libros. Ay, ven, no los coloqué. Bueno, pero yo se los coloco. Siquiera revisé. Yo tengo ya varios libros sobre esta parte de microbiología. Yo se los monto de aquí a mañana. O lo otro es que ustedes simplemente entonces se meten por la web y buscan cada microorganismo, ¿cierto? Igual yo les voy a mandar las presentaciones y si ya necesitan pues en definitiva que les explique algo, me dicen si el viernes o el sábado les estoy explicando esa parte, como ustedes Profe, deseen. no sé si le podemos dar como un vistacito así rápido, pues porque en realidad la tarea es como hacer un cuadro de diferencias con relación a bacterias, virus, algas, hongos, protozoos. Pues hay algo que de pronto me confunde con relación, pues así viéndolo rápidamente, sobre la morfología y la fisiología. Pues, ¿cómo lo diferenciaría prácticamente? Porque la morfología, pues, se basa más que todo, creo yo, en la apariencia también que tiene, y la Sí. fisiología también. No, la morfología, ustedes lo van a tomar es más como la parte de la forma. Por ejemplo, ahí están trabajando en el cuadro lo de bacterias, ¿cierto? Entonces, las diferentes formas de las bacterias son, por ejemplo, en forma de cocos, que son parecidos como a unas esferas. Otras son cilíndricas, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma. Dentro de, por ejemplo, de los hongos, hay hongos que ustedes los observan, ¿cierto? Que tienen como un cuerpo, ¿cierto? Y una cabecita. Esos son los que generalmente conocen ustedes como champiñones y eso. Esa es una forma, pero hay otra forma. Ustedes han visto que cuando una fruta o otro alimento se descompone, se llena como de unos pelitos. Que eso es lo que se conoce como moho. Entonces, en ese caso de forma, estarían hablando de los mohos y de la otra forma que tiene entonces el champiñón, ¿cierto? Ahí serían dos tipos de forma. Profe, entonces en ese sentido sería viable podernos apoyar en ayudas visuales, o sea, como, porque por ejemplo la bacteria puede tener más o menos como entre 4 y 5 formas diferentes, entonces no habría problema en que nos apoyemos en ayuda visual, pues como poner una imagen de los tipos de bacterias, porque entonces en la parte de fisiología ya cambiaría todo este tema de que si son células, pues de que si tienen núcleos, si no tienen núcleos, y pues, no sé. Sí, o sea, si son eucariotas o procariotas. Ajá. Esa también es otra parte que ustedes deben colocar. Y en la parte de la fisiología es más, por ejemplo, si
si en el caso, por ejemplo, de las bacterias, si son aerobias o anaerobias, o sea, si tienen respiración aerobia, en presencia pues del oxígeno, o anaerobias sin presencia del oxígeno. Listo, es más como la parte del metabolismo. Listo, entendidísimo. Listo, profe. Muy claro, muchas gracias. Gracias. Igual esa parte entonces se las voy a mandar. Y una parte explicando cada uno de los reinos, ¿cierto? Cada uno de los reinos. Por ejemplo, recuerden que dentro de los protistas estarían lo de las algas, entonces ustedes trabajarían todo el tema o pues no todo el tema, sino una parte de lo de las algas. En eso de la parte de los reinos iría pues en el hábitat prácticamente, sería como Ajá. El hábitat iría en los reinos. O en la parte donde ustedes digan si son eucariotas o procariotas. Yo les mando la tabla y dentro de la tablita les coloco entonces, o les coloca qué debe ir en qué debe ir en cada parte. Listo, Ustedes la revisan y ya me dicen si les quedó claro o si necesitan entonces de pronto alguna asesoría. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿O ya les quedó claro? Profe, por el momento bien, cualquier cosita la estamos molestando. Listo. Bueno, chicos. Bueno, y muy importante, en el punto, vuelvo y les digo, en el punto 3, solo las dos plantas que estoy pidiendo. No me vayan a buscar más información, ni de la planta que ustedes monten, ni de las otras 9 imágenes de plantas que les mostré ahí. Me la vayan a buscar en la página de la Nacional, pues de que cuántos resultados, no. O sea, ustedes pueden obviamente buscar en la página de la Nacional, porque obviamente ahí pueden buscar inclusive lo de la taxonomía, pero no me vayan a colocar que por ejemplo, en la del mango encontraron 249 resultados, porque esa parte no se las estoy pidiendo. A ese punto 5, no estoy pidiendo eso. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Chao, gracias. Feliz noche, Igualmente, chao. profe, hasta luego. Chao, Gracias, profe. gracias. Mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Hijo.